Primer libro de Corintios, capítulo 12, texto 8 al 10. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tomen asiento, mis hermanos. Hoy continuamos con la segunda parte. Le voy a tratar de recapitular rápidamente, que estamos hablando sobre el Espíritu Santo. Y los dones, dijimos en un principio, son habilidades sobrenaturales y llevan dos propósitos: de edificar a la iglesia y de salvar a los inconversos. Estos dones es a quien Dios los quiere dar. Son dones sobrenaturales, y alguien dijo por ahí que son tres áreas: los dones que se imparten poder para saber, que son los que ya vimos, que es el de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu, es para poder saber. Y el que hoy vamos a tocar es el que se imparte para poder actuar. Y el que sigue en el próximo jueves, si Dios nos presta vida, va a ser el que imparte poder para hablar. Entonces es saber, actuar y hablar. Y hoy vamos a ver los dones que son para actuar. El primero que quiero reflexionar es el primer don, que sería el cuarto don. O sea, hoy primero como tema es la parte 2, los dones del Espíritu, parte 2. Sería el don de fe. El don de fe. Este que dice la Biblia se debe de distinguir de la fe que salva. Un don es un don sobrenatural a quien Dios quiere darlo. Y no debemos de confundirlo con la fe que salva, de la confianza en Dios. La que dice la Biblia, por favor, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No hay que confundirnos con esa fe. Esa es una fe que debemos de tener obviamente en Dios, que debemos de creer, de confiar, de que Jesús es el que nos salva, de que Jesús es el que va a venir por su pueblo, por su iglesia. No nos confundamos. Es verdad que esta fe salvadora es descrita como un don. Vamos a ver Efesios capítulo 2, texto 8. Efesios capítulo 2, texto 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No confundamos esa fe. Un don, por cierto, no les he dicho, pero los dones vienen después del bautismo con el Espíritu Santo. Antes no pueden venir. No pueden venir. Lo primero es la llenura y después viene el don.
No puede haber don si no hay llenura. Por eso no nos debemos de confundir. Este don, entonces, el don de fe, viene como don especial y se distingue del don de fe el que debemos de tener como medio para ser salvos. Y esto, por cierto, la fe es de Cristo, pero no confundamos ese don. Ahora, es la distinción que existe con primera carta de Corintios, capítulo 12, texto 9, donde dice don de fe. Es decir, dijeran los antiguos, los teólogos, esta es la fe de milagros, la fe que obra milagros. Dios entonces se capacita y da ese don con la finalidad de que la iglesia sea fortalecida, sea edificada, pero también para que los inconversos vean que Dios es poderoso. La fe, el don de fe, no es la misma fe que yo tengo como pastor a que alguien tenga el don de fe. Son dos cosas diferentes. Es decir, que esta es una fe, por decirlo así, un poco superior, pero porque Dios es el que le ha dado ese don, y claro, se lo ha dado porque a él le plació, porque ve que él ha tenido fe, ha sido quizá más allegado, más consagrado, o simplemente porque Dios ha mirado algo y dice, yo le voy a dar el don de fe. O sea, no es de quien quiere, ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Se acuerdan? Vamos a ver Marcos 11:22 y Mateo 17:20. Marcos 11:20, donde nuestro Señor Jesucristo, Marcos 11:22, pero permítanme leerles desde el 20 para comprender, por favor, hijo. 11:20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Se acuerdan de la que maldijo Dios? Quería fruto y no había fruto. Respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Oiga la demanda que hace Jesús. Tengan fe en Dios, no tengan fe en el brujo, en el hechicero, no tengan fe en el horóscopo, porque es lo primero que hacemos como mexicanos, ¿no? ¿Qué fecha de nacimiento eres? No, pues 19 de marzo. Tú eres Piscis, me dijeron. Y ahí estoy buscando en las revistas Piscis, ¿verdad? Aprovecha porque esta semana va a ser de éxito, de trabajo. Ay, ponte bello porque mujeres se te acercarán. Y ahí está uno creyendo tantas incongruencias de esas cosas, ¿verdad? Y hasta ahí estamos buscando el horóscopo en la televisión. No, Jesús dijo, tengan fe en Dios. ¿Quién es Dios? San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Jesús demandó de nosotros que tengamos fe en Dios, en el Dios de la Biblia, no en un Dios prehispánico, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, que el Dios del trueno, que el Dios de la lluvia, que el Dios del sol, que el de la Diana, la diosa de la fertilidad. No. La Biblia dice, creed en Dios. Y Jesús dice que Él es Dios. Por sus hechos portentosos y todo lo que narra la palabra de Dios. Entonces Jesús dice, tened fe en Dios. Ahora vamos, Mateo 17:20. Bueno, permítanme leerle para entender de lo que voy a hablar. Desde el texto 14, por favor, hijo. 17:14 de Mateo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia
de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Por cierto, hay dos tipos de lunáticos. No voy a cometer el error de ver a un enfermito y diga el demonio y sácale, porque me ha tocado ver gente así, gente que no estudia la palabra de Dios. No todo es demonio, no todo es diablo. Pobre diablo, la culpa que le echan luego. No, algunas son enfermedades y algunas sí. Hay que aprender a distinguir de acuerdo a lo que dice la Biblia cuáles son las características o los rasgos. Pero en esta ocasión dice, muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero, le voy a agregar ahí, pero tus discípulos, los del buen pastor, no, los de otro lugar, ¿verdad? No han podido, ¿sí está leyendo o no? No han podido sanar. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar en esa condición incrédula y perversa? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús, ahí lo dice claro, ahí sí estoy de acuerdo, porque en otra parte hay otro lunático, no se confunda. Ahí el texto lo dice, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús viniendo aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? ¿A quién iban a echar fuera? ¿Por qué no pudimos echarlo, Jesús? Cuéntanos, ¿qué nos pasó? Jesús les dice, texto 20, a la de 3, 1, 2, 3, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, les faltaba fe. Jesús estaba dotado de dones. De dones. Porque le trajeron este varón y expulsó. O sea, él tenía fe como don de Dios y expulsó. ¿Qué nos hace falta? Miren, pues si no tenemos el don de fe, por lo menos la fe en Dios, ¿no? Son dos cosas diferentes, no se confunda, vuelvo a repetir. Recuerdo, ¿verdad? Hace muchos años, ahorita que le estoy mirando a mi hermana Herminia, había una hermana Luz, parecida a la hermana, venía de lejos, se congregaba entre nosotros donde yo inicié. Y un día se me ocurrió decirle, hermana, si yo estudio, usted me apoyaría. Me dice, ¿qué quiere estudiar? Y se me ocurre decirle, medicina. ¿Medicina? Le digo, sí. ¿Quiere ser usted médico? Le dije, sí. ¿Y para qué quiere estudiar si usted es pastor? Dice, mejor póngase a orar y métase con el Señor y que me recuerda los dones que le dé Dios, el don de sanidad, el don de hacer milagros. ¿Para qué quiere usted eso? Usted ya estudió teología, ¿para qué quiere buscarle más? Dijo. Y me dice, está bien, hermana, está bien. Me exhortó. Me acordé ahorita por su persona, la hermana parecida. Por eso ahora le digo, si no tenemos como tal el don, por lo menos dice, pues tengan un poco de fe como el grano de mostaza. Pero sí existen los dones, existen los dones. El don de fe es ¿para qué dijimos que es el don de fe? Para actuar, ¿no? El que ya vimos fue para saber los 3 días, 8 días, y hoy es para actuar, ¿no? ¿Sí o no? Para actuar, ahí está. Ahora, vamos a ver primer libro de Reyes y luego el libro de los Hechos. Primer libro de Reyes, capítulo 18.
Primer libro de Reyes, capítulo 18, a partir del texto 33 al 38. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo, ¿de quién cree que estamos hablando? De Elías y los profetas de Baal. Les dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. 3 por 4, 12 veces, 12 cántaros de agua al holocausto. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo de Papantla que tú eres Jehová, el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, cuando oró el pastor, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, que obviamente tenía agua, consumió la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Con qué fe? ¿Cómo era la vida de Elías? Oró para que Dios le respondiese. Ahí estaba la respuesta. Ahí está la respuesta. Existe el don de fe. Hechos 3, texto 4 al 9. Hechos capítulo 3, versículo 4 al 9. Es más, vamos a leer desde el 1 porque si no, no me doy a entender de lo que estoy hablando. Sí, por favor. Pedro y Juan subían juntos al templo. El buen pastor, ¿verdad? No, ese se llamaba La Hermosa, ¿verdad? Creo. A la hora novena. ¿A qué horas es la hora novena? No. A las 6 empezaba el día. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, Dios mío, a ver qué dije. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. A las 3 de la tarde. Es que está el calor, hermano, a las 3 de la tarde. Mejor no, hay que cambiar el culto, no. A las 3 de la tarde. Y un día me fui. Dice, ¿vas a ir a cambiar? Yo sí voy. Dije, si están tomando de día y nadie les dice que están locos. Pleno sol, pleno. Pero está el sol, no importa. Si los soldados hacen ejercicios de 12 a 1 de la tarde, pleno sol, dije. Pues yo prefiero morirme en la racha y no morirme de otra forma, ¿verdad? Eran las 3 de la tarde, la hora novena. Iban juntos. Se pasó a traer el hermano al otro hermano. Les vamos a la oración. Ya no has ido. Es importante orar. Si no te puedes perder, si no es que ya te estás perdiendo. Vamos. Era ahí, dice texto 2, traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Quiénes son los que deben de pedir limosna? ¿Quiénes son los que deben de pedir limosna según este ejemplo? Los que no pueden, los que tienen una deficiencia física, tienen derecho a pedir ayuda.
Yo no sé por qué digo eso, porque yo viví una vida muy difícil con mi padre era inválido, no caminaba, y le felicito porque aprendí a coser zapatos también, un poco, no digo que soy un experto, pero yo por lo menos, o Josadá, cosemos nuestros tenis, nuestros zapatos, porque aprendí de él. Bolsas de rafia, a bordar, a hacer como tipo bufandas con las agujas esas, y a vender. Pero en esta ocasión estaba este cojo, y cuando vio a Pedro y a Juan, texto 3, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna, pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Oiga bien, otra vez. Por cierto, hay un coro, dijo. Pedro y Juan iban a orar al templo la hermosa. Pedro y Juan iban a orar al templo la hermosa. Una limosna que el cojo pedía, a nadie atraía. No tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo yo te lo doy. Que en este nombre de Jesucristo que ahora mismo tú andarás. No tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo yo te lo doy, que en este nombre de Jesucristo ahora mismo tú andarás. Escuche, dice la Biblia que no tenían plata ni oro, pero tenían algo poderoso. Tenían algo poderoso. Tenían el Espíritu Santo en sus vidas. Ellos eran poseídos por el Espíritu de Dios. Ellos tenían el don de fe. Ellos tenían el don de fe. Cuando este cojo fue sano, ahí sí le acepto el brinco. Ahí sí le acepto. Pues ¿quién no va a brincar? Siendo cojo tantos, más de 40 años. O ahí por ahí dice así la escritura. Se acepta. Sí existe. Pues ya si no tenemos ese don de fe, pues por lo menos hay que tener la fe, ¿no? En Cristo. Porque a veces algunos ni la fe natural tenemos, pero va a decir usted: pues si por eso estoy aquí, porque tengo fe. Qué bueno, gracias a Dios. Así es que el don del Espíritu, el número 4 es el don de fe. Número 2, o sea el número 5 en el estudio general, también hay otro don que se llama dones de sanidades. Dones de sanidades. Don de fe puede ser pues para cualquier cosa, ¿no? Pero se difiere un poco del don de sanidad. Es decir, dones de sanidades. Da a entender, yo no sé si le invito a que vean por ahí a nuestro hermano Ramiro Camero, es un evangelista mexicano de los nuestros, muy usado por Dios, de cómo a mí me asombra su forma de predicar y al final cómo se glorifica el Señor con milagros y prodigios. Está otro, Emerson Morales también, él está en Estados Unidos, pero ha venido, ha estado con nosotros también, muy usado por, bueno, hay tantos siervos de Dios que son usados por Dios, que tienen esos dones, y cuando dice dones de sanidades, trata de dar a entender que puede tener diferentes tipos de sanidades, glorificándose Dios a través de él. Pero atención, no siempre el enfermo tiene que depender del que tiene el don de sanidad. Porque muchas veces nos ha tocado la experiencia que va el paralítico, el enfermo, y dicen: vamos allá, porque allá va a estar un predicador que es usado por Dios y puede ser sanado. Claro, de que puede ser sanado, puede ser. Pero muchas veces, vamos a ver algunos textos bíblicos, no depende ni del predicador, ni depende tampoco del que está enfermo. Muchas veces depende de Dios, de la soberanía, de la autoridad de Dios. Pero otras veces sí depende del que está enfermito. Y otras veces pudiese ser también que dependa también, pudiese ser del predicador. Pero normalmente es del que está enfermito y de la soberanía de Dios. Vamos a ver esto, ¿qué dice? Hechos capítulo 6, texto 6 y texto 7. Hechos capítulo 8,
texto 6 y texto 7 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyéndolo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Oiga, qué bonito. Qué bonito que la gente era sanada. Qué precioso Dios. Es el Dios vivo, eficaz, permanente, el que está presente. Seguro que tenían este tipo de dones de sanidades. Dones de sanidades. Capítulo 28 del libro de los Hechos, texto del 8 al 10. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le puso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos encargaron de las cosas necesarias. Oiga, Dios nos está dando a entender que puede existir desde un prodigio, desde una señal, desde algo sobrenatural, hasta aparentemente algo natural. Era una disentería. Era una temperatura como la suegra de Pedro. Pero aquí dice que Dios lo sanaba a través de la vida del apóstol Pablo. Cómo Dios, usando, aún en medio de aquella isla llamada Malta, Dios se estaba haciendo presente, diciéndole a la gente: yo soy real, yo soy verídico. Cuando la mujer aquella de flujo de sangre llevaba 12 años buscando, dice la Biblia en el Evangelio de San Juan, si no me equivoco, dice que ya había gastado su dinero de muchos médicos y al contrario le iba peor. Pero cuando vino a Jesús y tocó su manto, dice la Biblia que de Jesús salió poder. Es decir, que Dios le está diciendo a la gente: yo puedo hacer algo todavía en ustedes. Dios puede hacer algo. Pero como les digo, muchas veces también depende de la persona que quiere la sanidad. Bueno, eso es lo que encontré en la Biblia. Mateo 13:58, por favor. Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros. ¿Quién? Jesús. No porque no tuviera poder, a causa de la incredulidad de ellos. No, Jesús le dijo: ¿crees que yo te pueda sanar? Dijo: sí, como has creído, vete. Oiga, y eran sanos. A veces la duda nos hace estar en la condición en la que muchas veces nos encontramos. Por eso le dijo Jesús a Pedro. ¿Se acuerdan cuando les dice Jesús: soy yo? Dice Pedro: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y le dijo: ven. Y entonces Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero llegó un tiempo en que Pedro se empezó a hundir. Sálvame, Señor. Y Jesús le dice casi: Pedro, ibas bien, Pedro. Iba usted leyendo bien la Biblia, hacía bien en congregarse, iba bien ofrendando, iba bien diezmando, iba bien participando. Pero de repente Pedro
te ganó la duda y te viniste abajo, te empezaste a hundir, le entró la duda. Y a veces así nos pasa. ¿Será? ¿Yo cantando? No me imagino yo cantando. ¿Será? Yo como predicador, ay no, ¿cómo cree? Yo predicando, sí, usted predicando, hermano, sí, usted cantándole a Dios, sí, usted estudiando la palabra del yo, sí. Y como dijimos la vez pasada que dice la Biblia, ¿no? De lo necio y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo fuerte, para deshacer lo que es. Dios muestra su poder, que sí existe el don de sanidad o dones de sanidades. Culmino con esto. Dios puede usarnos también, pero hay ese don especial de sanidades, eso es otra cosa. Pero para que no se confunda, como el de fe. Marcos 16:18 y Santiago 5:14. Con esto terminamos y pasamos al número 3. Marcos 16:18. Tomarán 17 y 18, por favor, hijo, perdona. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. A la de 3, 1, 2, 3. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanan. Oiga, no le tenga miedo al enfermito. Pero es COVID, hermano. Es coronavirus. Pues sí, como que la pensamos, ¿no? Yo creo que Ananías, ¿se acuerda cuando Ananías fue enviado para orar por Pablo, por lo de la vista? Yo creo que Ananías estaba temblando, ¿no? Y le decía, Señor, es que yo he escuchado muchas cosas de ese hombre ha arrastrado a todo el pueblo aquí. Dijo, ve y ora por él, porque instrumento útil me es ve y ora por él. Bueno, pues dicen, pues vamos a orar a distancia, ¿no? Pues vamos a orar de lejos. Pero ya cuando no hay nada, la Biblia dice que Pablo le ponía las manos a los enfermos en Malta. Y aquí dice, usted que ya creyó en Cristo, usted debe de ponerle la mano al enfermo. Ustedes debemos de aprender que Dios nos dio virtudes, nos dio capacidades. Y no necesitamos depender forzosamente, es que no está el pastor, no hay un diácono, y entonces ¿qué? ¿Que se muere el enfermito o qué? A veces la mamá, el papá tiene que entrarle. Manda a traer, claro, para eso estamos, pero la mamá tiene que apretarse bien la falda y decir, yo voy a orar por ti, hijo, porque ya comprendí la palabra, que yo también tengo ese privilegio de orar por ti que estás enfermo. Y arránquese y empiece a orar por su hijo, por su esposo, y póngale la mano. Ay, es que usted está más cerca de Dios. ¿Y usted entonces qué, está muy lejos o qué? ¿Qué le hace pensar que usted está lejos? Seguro que no ora. Y dijo alguien, y si no ora, pues el diablo se lo devora. Seguro que no lee la Biblia. ¿O por qué se siente menos? No tiene por qué sentirse menos. Pero bueno, le corroboro que sí existe otro texto, que sí podemos ser usados por Dios, aunque no tengamos el don de fe, de sanidades. El don de sanidades es especial para la persona que Dios lo quiere dar. Terminamos con Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿A quién vamos a llamar, perdón? Dijera mi hermano que estaba aquí en inglés, repeat please, dice, repitan por favor. ¿A quién vamos a llamar? A los ancianos. Pero a veces los ancianos no se aparecen. A veces los ancianos, los que ya llevan experiencia,
ya no asisten. Y Dios nos ha encargado y dice, llamen a los ancianos, los que ya llevan un camino recorrido, los que ya saben su doctrina. Por eso es importante asistir a esta doctrina. ¿Y cuántos temas usted se ha perdido? Desde los símbolos del Espíritu Santo, desde la postura del Espíritu Santo, desde quién es el Espíritu Santo, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, lo que hemos dado todos estos jueves. Qué importante es que estemos firmes y que podamos ser llamados para ser partícipes. Si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia, y los ancianos de la iglesia correrán, estarán solícitos. Usted que está enfermo y que ya oraron por usted, ahora usted vaya y ore por otro. Porque a veces nada más queremos que oren por nosotros. Usted también éntrele. Usted también emprenda lo que Dios vaya y testifíquele. Si es cierto, yo estaba enfermo, pero ellos vinieron, me echaron un poco de aceite en la cabeza, y cuando terminaron de orar, fui sanado. Sí existe el don de sanidad, pero también todos podemos orar y Dios se puede glorificar. Pero como don de sanidad, eso ya es algo especial. En un momento especial, en un momento de angustia, de desesperación, allí Dios se glorifica. Número 3, que sería el número 6 en el tema general, son 9 dones. El número 3 se llama operación de milagros. Cuando hablamos de operación de milagros, hablamos de la facultad, obviamente, de hacer milagros, de algo sobrenatural también. O sea, son operaciones de poder. Vamos a ver, San Juan capítulo 14, texto 12 y Hechos 1:8. San Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Miren que una vez escuché una discusión que alguien decía, ¿cómo crees eso? ¿Cómo va a ser posible que ahora usted va a hacer cosas mayores que las que Cristo hizo? Así lo dice la palabra. Jesús fue humilde. Juan el Bautista fue humilde. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, ¿es correcto? Pero que él crezca, porque yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y aquí Jesús dice, el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Le está dando la pauta a Jesús. Qué bonito si tomáramos nosotros esta palabra y la incrustáramos en nuestro corazón. Dice, tu palabra dice, Señor, y yo lo creo, Señor. No soy más que tú, pero aquí dice tu palabra, y yo te amo, yo creo. Usa mi vida, Señor. Oiga, que Dios se glorificara. No, usted ni dormiría. Habría mucho trabajo. De hecho, hay mucho trabajo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está la clave. Recibiréis poder y vas a ser testigo. Vamos a ver 2 textos más de los milagros que Dios hizo en Éfeso. Vamos a ver, Hechos capítulo 19, texto 11 y texto 12. 19, 11 y 12.
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo, ¿eh? Le llevaban a Pablo y los enfermos sanaban. Por eso hay otro coro. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Bueno, algo así va, ya me salí del tono, pero ahí va, así va, más o menos. Todos los coros son tomados de la palabra de Dios. Y si no menciona a Cristo, mejor ni hay que cantarlos. Deben ser cristocéntricos, que expresen lo que Dios hace en la vida. Hizo Dios milagros a través de Pablo, como don especial, sobrenatural. Por último, capítulo 5 del libro de los Hechos, texto 12 al texto 15, dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Qué se hacían? Señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y absolutamente todos eran sanados. Yo le agregué ahorita absolutamente para comprender. Todos eran, oiga, ¿cómo quisiéramos que eso estuviera aquí, verdad? Existe, pero es una vida de compromiso. Es una vida de responsabilidad, una vida de consagración, una vida de dedicación, una vida que glorifique el nombre de Cristo. Parte 2, los dones del Espíritu. La parte de, dijimos, de actuar. Continuamos si Dios nos presta vida, y ya usted al concluir, usted decide cómo le gustaría ser usado por Dios. Pero hay muchas sanidades, hay muchas necesidades. ¿Qué don le gustaría tener? Primero, obviamente, la llenura con el Espíritu Santo, que ni qué. Yo quiero invitarlo a que se ponga en pie. ¿Esto es real? ¿Sí existe? Creo que eso ha afianzado nuestra fe, ha cimentado nuestra fe en Cristo Jesús, ha arraigado nuestra fe en Cristo Jesús. Sí existe. Yo quiero invitarle a que nos esforcemos, a que confiemos en el Señor para seguir buscando de esto que la Biblia narra. Queremos palparlo, queremos vivirlo, y para eso usted tiene que ser partícipe. Hoy estuve en un culto temprano, muy lejos de aquí. Oiga, era algo hermoso. Todos cantando a voz alta, todos aplaudiendo y todos con el mismo ímpetu, la misma visión. Oiga, algo hermoso. Usted tiene que ser partícipe de esa adoración. Usted tiene que poner también empeño para que Dios nos bendiga. Pues si usted nada más se queda viendo, está ahí mirando como el chinito nada más. No, usted cierre sus ojitos, abra su boquita y empiece a decirle: Dios, ya escuché la enseñanza,
Yo quiero de ese espíritu. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero, Señor, que mi vida sea usada por tu presencia, mi Dios. Yo quiero que mi corazón también sea usado por tu poder. Señor Jesucristo, ayuda mi incredulidad, ayuda esta estancia, ayuda quizá la pereza, ayúdanos a ser motivados para buscarte, Señor. Cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Cuán grande es tu nombre sobre todos los que te invocan, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Abrimos nuestro corazón, Señor. Abrimos nuestra boca, Señor. Y te pedimos, visítanos. Visítanos, oh Dios de Elías, oh Dios de Isaac, oh Dios de Jacob, oh Dios de Abraham, oh Dios todopoderoso. Visítanos, Señor. Manda la lluvia pentecostal. Manda de tu buen espíritu, Señor. Que nuestras vidas sean fervientes, que nuestras vidas sean visitadas por lo alto, por ese Espíritu Santo poderoso que tú sabes dar a los que te buscan, Señor. Bendícenos, Espíritu Santo, y glorifícate entre nosotros, mi Dios. Estamos aquí, Señor. Estamos aquí, Señor Jesús, en tus manos, en tu presencia. Glorifícate, glorifícate, glorifícate. Glorifícate, Espíritu Santo. Yo te pido que tú nos bendigas y nos ayudes, Señor. Enséñanos a buscarte. Enséñanos a clamar. Enséñanos a ser sinceros y a depender de tu buen espíritu, Señor. Cuánta falta nos haces en nosotros, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te lo pido y te lo ruego, Señor, que tú seas en esta congregación. Tu poder se glorifique, Señor. Gente salva, gente sana, gente sanada, gente, Señor, donde tú obres un milagro extraordinario, Señor. La gente pueda conocer y saber que tú estás en esta colonia. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús.